Un placer darle la bienvenida en esta mañana. Gracias por tu tiempo y por el madrugón. Gabriel Camaño Gómez, economista jefe de Consultora Ledesma. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto. Bueno, igualmente, un placer. Gabriel, ¿qué estás viendo para el 23 de octubre? Va a estar todo claro supeditado a lo que ocurra finalmente con el dictamen de las urnas, pero en cualquier caso, ¿qué puede pasar con la operatoria de los mercados que están justamente siguiendo bien de cerca la evolución del ánimo, ¿no? El termómetro justamente de la política de cada uno de ellos, que es bien diversa. Ya, claramente va a depender del resultado, quién entra al balotaje, si hay balotaje o hay algún triunfo en primera vuelta. Pero que lo que el mercado viene descontando es que en algún momento entre octubre, digamos, entre fines de octubre y fin de año, va a haber una corrección mayor del tipo de cambio. Eso uno lo puede ver cuando ve la curva de futuros y cómo se han ido calentando las posiciones de noviembre y de diciembre, sobre todo. Eh, y eso es te diría lo más importante. La otra definición va a ser también después del 22 de octubre, cómo, si se realiza, que uno entiende que sí, cómo, con qué fondos, los pagos para el fondo que se están posdatando para el 30 de octubre. Había uno que era el 30 de octubre, pero había dos que eran antes. Se han posdatado el 30 de octubre para ver cómo queda, digamos, la disponibilidad de divisas de cara a los pagos que va a haber en noviembre y diciembre y ya ha entrado 2010, que no solo son con el fondo, sino también de bonos, ¿no? En dólares. Y te diría que esas son las dos principales cosas que hay que seguir, digamos. Realmente si el próximo gobierno empieza ya complicado con los pagos en dólares y qué ocurre si hay o no una devaluación del tipo de cambio. Y después, bueno, probablemente lo que empieza a sobrecalentarse aún más sea todo el proceso de dolarización que ya venimos viendo, si es que se confirma que entra en el balotaje Milei, digamos, y si sigue sin quedar clara cuál es su propuesta de dolarización. Gabriel, hay varios puntos a los que vos recién mencionás. Hay que agregar el tema LELIX, el tema deuda con importadores, en reservas de Banco Central, niveles del subsuelo y más abajo todavía. Eh, en este contexto aparte social tan crítico, ¿qué cable se toca de esta bomba y cómo para que no explote? A ver, ahí hay algo que vos dijiste. Si que vos querés que la bomba explote rápido, o sea, lo primero que deberías hacer es meterte con las LELIQs, que la contrapartida son los depósitos, ¿no? Con las LELIQs, en buena parte, hay mucho análisis que hoy por hoy está muriendo de nominalidad, porque hoy las LELIQ pagan tasa negativa contra inflación. Con lo cual, si no hubiera déficit fiscal, el stock de LELIQ estaría cayendo. Y es más, si uno hiciera un ejercicio de tasa positiva, digamos, el déficit cuasi fiscal real generado por las LELIQ es menos de un décimo o un décimo comparado con el déficit fiscal real, base caja, que está corriendo el sector público nacional y por lo que está emitiendo, ¿no? Con lo cual, está claro que lo primero que hay que atacar es el tema fiscal. Eh, yo no me metería de entrada con las LELIQs, porque repito, esa es la forma, digamos, de propiciar un ajuste violento y desordenado, si querés. En todo caso, establecería un programa con un ajuste fiscal muy fuerte de entrada y con eso generaría el espacio para encarar el tema de la LELIQ de forma ordenada y no violenta. Eh, Después, está claro que hay un proceso de dolarización en curso, está claro que el mercado empezó a cubrirse de que una o de otra manera eh, haya un proceso de una mayor dolarización, digamos, o una mayor represión financiera y pueda pasar algo por el lado de los depósitos en pesos. Estamos viendo que los depósitos en pesos en términos reales caen a pesar de que hay cepo, estamos viendo cómo la brecha volvió a subir fuerte, eh, estamos viendo cómo todos los activos locales, incluso los activos en dólares, los bonos hard dólar, todo lo que es soberano está sufriendo en las últimas semanas, sus precios están cayendo y claramente todo eso tiene que ver con una decisión del mercado de ante estas indefiniciones y estos temores y estas medidas extremas que no pueden ser de todo descartadas, lo cual es un gran problema en sí mismo, el mercado se cubre y desarma posiciones. Entonces empieza a dolarizar en la previa. Por eso sería bueno que
una vez superado el tema electoral el 22 de octubre, o al menos la primera ronda, los candidatos empiezan a dar mayores precisiones sobre cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer. Una cosa es decir lo que vas a hacer y otra cosa es decir cómo lo vas a hacer. Y en ese cómo, Gabriel, ¿cómo se ajustaría? Estás hablando de ajuste fiscal. ¿Qué se toca y de qué manera? Ahí no hay demasiada magia, digamos. Vos tenés subsidios económicos que tienen como su contrapartida las tarifas de los servicios públicos. Eso hay que solucionarlo. Los consumidores tienen que pagar el costo del servicio, tanto lo que es transporte como lo que es en energía eléctrica, como lo que es en gas. Y en todo caso hay que generar un complemento de ingresos a aquellos que quedan por debajo de determinado nivel en función del impacto que esos ajustes de tarifa eh, puedan tener en ese porcentaje de la población. Y eso claramente se puede hacer con un instrumento que ya existe, que es la UACHE, digamos, la asignación universal por hijo, o las otras asignaciones universales, porque no es la única que hay. Eh, y eso te permitiría un ahorro fiscal importante, incluso compensando. La otra cuestión, también remanida, políticamente incómoda, es el tema de los planes sociales. Hoy tenemos 1,5 puntos más de gasto en planes sociales que lo que teníamos antes de la pandemia, con lo cual hay que reformularlos, con desempleo que según las mediciones del INDEC son bajos. Entonces hay que reformular esos planes sociales, porque claramente estamos gastando 1,5 puntos más del producto, repito, que antes de la pandemia, y la situación del mercado de trabajo es mejor. Eh, y después tenés cuestiones que sí puede ser funcionamiento de la política o funcionamiento del Estado. Eso no te va a aportar tanto en el número, pero sí te puede ayudar a legitimizar. Después tenés cuestiones como la inversión pública, el gasto de capital, tanto las transferencias para gasto de capital como el gasto de capital directo que hace la propia nación. Y ahí puedes lograr invertir, vas a tener que seguir invirtiendo, pero deberías mejorar la eficiencia de ese gasto, digamos. Claro. Y en realidad con todo eso lo que vos tenés que intentar lograr es un ajuste fiscal que va a rondar los 4 puntos del producto, barra 5 puntos del producto, y no vas a poder bajar impuestos, al menos al principio. Así que al principio lo que deberías intentar hacer por el lado impositivo es simplificar tributos, dejar de pasarle el costo de la administración tributaria al contribuyente con los mecanismos de percepción y retención anticipada, Ujú. eh, cuestión de reducirle los costos financieros que hoy vos le generás al contribuyente cuando recaudás, o los costos administrativos barra burocráticos. Pero Eh, la presión impositiva, los mm. primeros años, al menos los primeros dos, entiendo que va a ser difícil que la bajen porque tienen que ir a equilibrio fiscal. Gabriel, por último y sintéticamente, yendo a un escenario eventual, leyendo las encuestas que han sabido equivocarse bien feo, ¿no? Igualmente, si se impusiera finalmente Javier Milei, ¿vos crees qué podría pasar si finalmente por cuestiones políticas, falta de mayoría, por cuestiones legales, judiciales y también por cuestiones económicas, ¿no? Los números concretos y analíticos, no se termina imponiendo de una el tema dolarización y se termina luego dejando con mesura para luego que se acomoden otras variables de la economía, ¿no? Para una segunda generación o más adelante. ¿Vos creés que esto sería bien leído por el mercado, abrir una pronta tranquilidad, calma, y esto incentivaría una recuperación en ese escenario hipotético? A ver, la dolarización de mi ley genera muchas dudas en el mercado justamente por el cómo. Después está la discusión de si es o no, digamos, la mejor solución al problema que tenemos. Pero claramente el cómo en el corto plazo genera un montón de dudas porque, digamos, ese cómo, queriendo o no queriendo, te puede llevar a medidas extremas, expropiatorias, que pueden hacer que esto termine de forma mucho más violenta y rápida. Eh, Claramente la mayoría de los países que han dolarizado bien, que no son tantos, el ejemplo generalmente es El Salvador, han hecho un proceso previo de estabilización, reformas, ajuste fiscal y luego han dolarizado. Eh, con lo cual, si fueras un escenario donde primero haces todo eso y después dolarizás, yo creo que el mercado lo tomaría bien, digamos, porque hoy la principal duda del mercado pasa por ese lado. Pero no es, digamos, no es la promesa de campaña que hoy tiene Milei. Entonces, si vos me preguntás eso,
iríamos a un escenario donde Milei no cumple del todo con sus promesas de campaña. Si eso al mercado lo vería positivo. Probablemente sí, porque el mercado lo vería como una moderación de las propuestas de Milei. No así necesariamente sus votantes, ¿no? Porque claramente él hoy por hoy estaría prometiendo otra cosa. Gabriel Camaño Gómez, economista jefe de consultora Ledesma, un placer, gracias por tu tiempo. No, de nada, un abrazo. Abrazo grande.